In nomine Domini nostri Gesù Christi, Pater Universalis. Así da inicio el acta de proclamación del Rey de Aragón y de la Corona, redactada el día 25 de junio de 1412 y proclamada solemnemente 3 días después, un día como hoy, 28 de junio de hace 600 años. Y de este asunto trata hoy el libro que presentamos, el compromiso de Caspe de 1412, diario del proceso, del profesor y catedrático de Paleografía y Informática de la Universidad de Valencia, doctor don Francisco Jiménez, quien nos acompaña para, además, pronunciar una conferencia con un título tan sugerente como Caspe 600 años después. Hoy también, con el afán de reunir todos aquellos objetos más significativos y que afortunadamente conservamos en un intento de reformación fidedigna, nos preside la vera cruz y el cálido compromiso que conservamos en esta iglesia parroquial y colegial. Y por una de generosidad de la familia Hernández de Vigo, propietaria del monumento, de instituciones públicas y mecenas locales como la familia Manuel Cortés e hijos, tenemos también el acta original de proclamación de don Fernando, infante de Castilla, hijo de Juan I de Castilla y Leonor de Aragón, hermana de Martín I e hija de Pedro I. Al profesor lo conocemos porque hace 2 años y como consecuencia de sus investigaciones halló un manuscrito en los archivos de la Universidad de Valencia sobre el proceso de elección de Caspe y nos dio una conferencia de lo que todavía guardamos por recuerdo. Me gustaría extenderme sobre las cualidades investigadoras, científicas y humanas del profesor, pero esto me ocuparía más tiempo del que debo dedicar a esta presentación y prefiero que sea el verdadero protagonista de este acto quien ocupe el tiempo disponible, desmenuzando el contenido del libro y explicando aquellos acontecimientos que conmemoramos. De sus cualidades científicas y investigadoras, basta decir que el libro, con casi 500 páginas, tiene más de 2.600 notas a pie de página, lo que dará idea del volumen de documentación y bibliografía manejada y la capacidad de síntesis y comprensión que pone manifiesto a la realización de este trabajo. De su calidad humana, además de aquellas horas que compartimos hace 2 años, he podido leer opiniones publicadas y divulgadas de personas vinculadas al ambiente académico de su universidad, en la que, por circunstancias que no llegan al caso, quienes lo conocen ponderan además de sus cualidades académicas, docentes e investigadoras, su afabilidad y bonomía, y de ello doy fe. Bene valore, profesor, y a todos ustedes que nos acompañan en este acto que para el Centro de Estudios Comarcales de Baja Caspe supone un hito en las celebraciones del 60º centenario del compromiso de Caspe. Gracias. Gracias. Bien, buenas tardes y en primer lugar pues debo agradecer a la institución Fernando el Católico y a la filial de aquí de Caspe, el Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón Caspe, primero por la edición del libro que hoy presentamos, el compromiso de Caspe 1412, diario del proceso. Y en segundo lugar, también por haber hecho posible que hoy sucediera lo que está sucediendo, ¿no? Que presentáramos aquí en la iglesia colegial de Santa María la Mayor de Caspe el libro en el cual publico, edito críticamente el diario de las sesiones que tuvieron lugar en Caspe entre el 29 de marzo y el
28 de junio de 1412. Cuando el año 2010 vine aquí a informar del descubrimiento del manuscrito que había encontrado en la Universidad de Valencia, adquirí el compromiso con los amigos que de aquella reciente amistad o naciente amistad, sea Domingo Albiac, sea Carmen Ferrer Peralta y otros compañeros amigos de Caspe, me comprometí a presentarlo aquí. Entre otras cosas porque, bueno, pues para un historiador como yo, poder reconstruir los hechos del pasado, disponer de un relato notarial que permite reconstruir un proceso histórico y, además, llevarlo a cabo en el escenario en que tuvo lugar, acompañado de determinados elementos a los cuales ahora hago referencia, bueno, pues constituye un motivo de satisfacción, de emoción, no sé cómo queréis que lo describa, pero así lo es. Me siento plenamente satisfecho por estar aquí 600 años después que un valenciano, en mi caso, Vicente Ferrer, proclamó al rey Fernando de Antequera. Bien, además, resulta que en este acto es posible, gracias a las gestiones de los amigos de Caspe, estamos acompañados, de dos piezas singulares que también presidieron los actos de aquella mañana del 28 de junio de 1409. Me refiero, en primer lugar, al cáliz que utilizó Domingo Ram, el obispo de Huesca, para la celebración litúrgica, en la cual se insertó la publicación del nombre del rey Fernando de Antequera. Y eso sí que lo sabemos, también presidió aquella celebración litúrgica que no tuvo lugar en el crucero de esta iglesia ni en el presbiterio donde nos encontramos, sino en las puertas de la iglesia, mirando a la actual Plaza del Compromiso de Caspe. Con toda seguridad, la cruz que presidió aquella celebración litúrgica fue la Vera Cruz que también nos acompaña. En ningún momento del relato notarial se dice si estuvo presente esa reliquia de la Vera Cruz, pero con toda seguridad sí que lo estuvo. ¿Por qué? Porque fue la Vera Cruz, esta que tenemos aquí hoy, la que se utilizó para que juraran el cargo como compromisarios los 9 compromisarios. El 7 juraron el 18 de abril y con posterioridad juraron Guillem de Vallseca y Pere Bertran, que eran 2 de los compromisarios que el día 17 de abril todavía no habían llegado a Caspe. Por lo tanto, constituye una pieza singular y debió presidir con toda seguridad el acto de la Eucaristía o la celebración litúrgica del 28 de abril. Y en tercer lugar, gracias a la familia Ram de Vil, ha llegado, creo que ayer llegó aquí a Caspe el original de la sentencia, uno de los 3 originales que se entregaron aquí a los 3 representantes de los 3 parlamentos presentes. Se entregó uno al arzobispo de Tarragona en representación del Parlamento catalán, el segundo se entregó al representante del Parlamento aragonés, el Domingo Ram, y en tercer lugar se entregó otro al representante del Parlamento valenciano, a don Bonifacio Ferrer. De los 3, 2 se hallan en paradero desconocido, posiblemente perdidos, o tal vez no, esperemos que no se hayan perdido, y solo conservamos un original, el de la familia Ram de Vil, heredera del obispo Domingo Ram. No sabemos si fue ese que utilizó Vicente Ferrer para leer la proclamación. Leyó uno de los 3, no sabemos, y el diario de sesiones tampoco dice cuál, da igual, el texto era el mismo. Independientemente, los 3 casos, el texto siempre se repite. Pues bien, estamos acompañados pues de todos esos símbolos que creo que son potentes, que son importantísimos
a la hora de valorar lo que significó podríamos decir, la puesta en escena, la escenificación de aquella proclamación de un rey como el que iba a ser Fernando de Antequera. Solo hay un elemento que hace que las cosas sean diferentes con respecto a lo que vamos a intentar, o lo que voy a intentar recrear. Y es el día de la semana. Hoy es jueves. En 1412, el 28 de junio, no fue jueves, era un martes, y el 25 de junio, día en el que está datada la sentencia de Caspe, fue sábado. Nos preguntaremos por qué. También en 1412 fue bisiesto, y también en 1412 la Pascua fue el 3 de abril, igual que en nuestro 2012. La única diferencia de esos 2 días creo que depende de la reforma del calendario que se hizo en el siglo XVI. Excepto esa salvedad, el día de la semana, estamos pues en el lugar que corresponde. No corresponde la hora, pero no lo aconsejaban estos calores, que hubiésemos estado ahí de parte mañana al sol. Bien. A partir de este momento, como decía, vamos a intentar reconstruir lo que sucedió aquella mañana de 1400. Para reconstruirlo, bueno, disponemos en la actualidad de varias pinturas, como esta que tenemos aquí, de Fortuny Sophie, que todos conocéis, podemos pasar a la siguiente, o la de Salvador Viniegra, titulada El compromiso de Caspe. Hay, conocéis con toda seguridad vosotros, más pinturas de las que yo conozco que escenifiquen el compromiso de Caspe. Todas ellas muestran siempre lo mismo, muestran un escenario, la plaza, todo el dispositivo está situado justo delante de la puerta abocinada gótica de la colegiata, y la disposición de los actores principales y del público varía. Solo convendría llamar la atención en el caso de Fortuny Sophie, que es un falso histórico magnífico. No sé si hecho por desconocimiento del autor o a sabiendas, porque allí está presente Benedicto XIII, que nunca estuvo entre los bastidores, en la trastienda, en la rebotica, sí, pero presente no. El día 28 los diarios de sesiones no describen o no mencionan la presencia de Benedicto XIII, el Papaluna. Había suficientes eclesiásticos vinculados a él, los 5 que eran miembros que eran compromisarios estaban vinculados estrechamente con él. Con cierto desdén se ha hablado de Vicente Ferrer, y ese desdén me molesta personalmente, ¿no? Cuando ayer oí en Zaragoza que Vicente Ferrer manipuló. No, Vicente Ferrer había sido su confesor hasta la misión de Aviñón, hasta 1398, el momento en el cual decide dedicarse a predicar. Entonces no manipula, es una persona íntima, próxima, que participa de muchos aspectos de la vida personal de Benedicto XIII que no conocen siquiera cualquiera de los otros domésticos o familiares, como podía ser Randeville, que ocupaba un cargo de la Cancillería, era su referendario. Bien, esas son representaciones, pasamos a la siguiente, que, bueno, han sido recreadas con mayor o menor rigor, da igual. Ahora a mí me corresponde en esta presentación del libro y en esta conferencia mostrar que contamos con un relato notarial, una descripción de lo que sucedió aquella mañana, y de ese relato notarial lo encontramos, su texto, ahora se puede leer en el libro que presentamos aquí, pero su texto lo encontramos en 3 manuscritos. El primero en Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, Real Cancillería, Procesos de Cortes 15, y en la fotografía que tenemos ahora proyectada, ahí encontramos una parte de ese relato notarial en la cual, en el margen derecho, no puedo apuntar yo con el puntero, pero aparece una noticia relativa a la publicación a la puesta en escena, a la publicación del nombre del rey por parte de Vicente Ferrer. Además de ese manuscrito
conservado en el Archivo de la Corona de Aragón, contamos con el siguiente manuscrito que se conserva en Segorbe, en el archivo de la Catedral, y también ahí tenemos reproducida una página del texto en el cual se narra o se relata la publicación, y el tercer manuscrito, el siguiente, se conserva en la biblioteca de la Universidad de Valencia, del que os informé en el año 2010. Esa es una fotografía que se hizo antes de la restauración. En la actualidad, el manuscrito, como veremos en otras fotografías posteriores, gracias al servicio de restauración de la Universidad de Valencia, se conserva en un estado magnífico. Bien, ¿cómo con esos materiales notariales, con ese relato notarial, podemos reconstruir casi al minuto lo que sucedió aquellos días aquí en Caspe? Comenzaremos por los preliminares. Pasamos a la siguiente, y en los preliminares nos vamos a desplazar hasta el 25 de junio. En el 1412 fue, como he dicho antes, sábado. ¿De acuerdo? En el 2012 era el lunes, si no recuerdo. Bien, el 25 de junio, a primera hora de la mañana, a prima, dice el diario, estaban reunidos los compromisarios, los 9, en el aula, en la dependencia, en la habitación en la que solían reunirse en el castillo. En ese momento, a prima, es decir, a las 6 de la mañana, en la actualidad serían nuestras 4 de la madrugada, reciben a los abogados de Federico de Luna. Los abogados de Federico de Luna llegaron tarde a Caspe. Se habla mucho sobre ese asunto. Yo creo que desde el principio Federico de Luna tenía todas las de perder por muchas razones, y una de ellas es porque no tenía dinero con qué pagar a sus abogados. Los abogados llegaron tarde, y el 25 de junio aún presentaron un cuaderno de alegaciones a los compromisarios. Inmediatamente que los abogados abandonan la sala, el arzobispo de Tarragona, que es la jerarquía eclesiástica más importante dentro del colectivo de los eclesiásticos compromisarios, anuncia que tienen voluntad de proclamar el nombre del rey, y redactan un texto que es un documento, una escritura sin validez jurídica, no tiene signaturas notariales, y el obispo Ram propone que lo lea Vicente Ferrer. El obispo Ram le hace entrega de esa escritura, y Vicente Ferrer la lee ante un público que es un público reducido, un público que está integrado por los 9 compromisarios, por los notarios y por los miembros de la guardia. Esa primera publicación del nombre del rey se hace a prima, posiblemente entre prima y tercia, en el aula del castillo. El documento que le entrega el obispo Ram a Vicente Ferrer para que Vicente Ferrer lo lea es ese que tenemos proyectado en la pantalla. Es una carta real que hoy en día se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, un documento en papel, donde comienza las primeras palabras. Habla el arzobispo de Tarragona en su propio nombre, es lo que llamamos la intitulación. Dice: Nos Petrus Archiepiscopus Terraconi, Nos Dominicus Ram, Episcopus Ostensis, etcétera, etcétera. Pasan 2 y dice: hecha la pesquisa, vista la documentación, decidimos nombrar rey a Fernando de Antequera, al infante Fernando de Castilla. Pasamos a la siguiente. El documento concluye, hay unos tachones ahí que han dado mucho que discutir, han permitido muchas discusiones a los historiadores, pero que no hace falta que entremos en ello. Ese documento, como he dicho, se elabora en el 25 de junio y se lo lee Vicente Ferrer ante todo ese público. Nos podemos preguntar, ¿y si se hace esa publicación? Inmediatamente se pudo conocer, se conocía ya el nombre del elegido. No. Tenían la obligación, los compromisarios, cuando juraban su cargo el 18 de abril, que no dirían públicamente el nombre del elegido, del candidato elegido, antes que se hiciera la publicación oficial.
Es decir, antes de que estuvieran presentes los representantes de los tres parlamentos y el público que tenía que ser testigo del hecho. Entonces, los compromisarios y los testigos, y los notarios de la guardia, habían prestado juramento de que no iban a defender, no debido de trascender. A esos dos testimonios escritos, pasamos a la siguiente, se le añade este documento. Si se fijan en el medio, aquí hay una palabra que está subrayada, es porque ahí el notario está indicando que se debe incorporar las dos hojas anteriores que hemos visto. Una vez que incorporamos, casamos las dos hojas primeras, las introducimos ahí, el resultado que es el acta notarial que conserva la familia Randeville. Es decir, estos tres documentos que acabamos de ver no son otra cosa nada más que la minuta, el borrador que tuvieron en su mano los notarios y con lo cual redactaron el acta notarial que conserva la familia Randeville y que se entregó también al arzobispo de Barcelona y al arzobispo de Tarragona, y a don Bonifacio Ferrer. ¿Qué es lo que cuentan en la primera parte de ese escrito? Los notarios ahí cuentan lo que yo les he explicado hace un momento, que el obispo de Huesca, por encargo de los compromisarios, ha entregado el documento, la carta, esa que acabamos de ver, a Vicente Ferrer, y Vicente Ferrer la ha leído en público. De ese modo, todos los compromisarios están conformes, de acuerdo con la elección, y de ese mismo modo los notarios. ¿Qué hacen los notarios a partir de ese momento? Cogen los tres pergaminos y se dedican a escribir. De los 6 que firman el acta notarial, uno es el que escribe el documento y los otros 5 actúan como testigos. Y eso informan las 6 suscripciones notariales. Cuando vean el acta, verán que hay una parte muy compacta de texto y en la parte inferior, separado por un espacio en blanco, aparecen en columna, en 3 columnas, las suscripciones de los notarios que están dando fe del acto jurídico que constituye esa acta de la sentencia. Pasamos al siguiente. Aquí vemos una fotografía de muy buena calidad, una reproducción parcial del acta de la sentencia. Esa es la parte del texto, pasamos, y aquí tenemos las reproducciones de las firmas de los notarios participantes que dan fe de la validez jurídica de este documento. Bien, eso sucede la mañana del 25 de junio. El 26 de julio el diario informa de la llegada a Caspe de algunas de las delegaciones de los parlamentos, de los representantes de los parlamentos, igual que el 27. Pero en el 27 vamos a encontrar una noticia, una información interesantísima, y es la siguiente. En el 27, el día 27 de junio, los compromisarios informan en el diario de sesiones, recuerdan algo que se había pactado en la Concordia de Alcañiz, y es que la publicación del nombre del rey formaría parte de una celebración litúrgica, una celebración eucarística, donde había una misa, luego veremos qué tipo de misa se celebró, y habría una homilía que recaía sobre Vicente Ferrer, contra la opinión de todos aquellos que hablan de la manipulación de Vicente Ferrer. Vicente Ferrer es el mejor orador de los 9. No hay nadie que le supere. Reconocido por los grandes humanistas italianos del momento, entre ellos Lorenzo Valla, pero no solo. También el Parlamento catalán, cuando se entera que Vicente Ferrer ha sido elegido como compromisario, lo celebra y dice: es una de las personas de mayor talla moral, intelectual, de una gran ejemplaridad, y cuando predica él, todo el mundo está atento, consigue conversiones, etcétera, etcétera. Es decir, goza de un prestigio que otros pocos predicadores de la Corona de Aragón han gozado, han conseguido. Entonces, no nos debe maravillar que sea Vicente
Vicente Ferrer el que intervenga. Y por otra parte, si defiende los intereses, como se ha dicho, y es cierto, los intereses del Papa Benedicto XIII, pues ¿a quién va a encomendarse Benedicto XIII? ¿A un orador inútil? No, buscará lógicamente al mejor. Y en este caso, el mejor era Vicente Ferrer. Domingo Ramos, de nuevo, le dice: eres tú el encargado de leer la sentencia, y Vicente Ferrer, en la sesión del 27, acepta. No solo será él el que lea la sentencia, sino que además será el que pronuncie el sermón de la misa del día 28. Pasamos a la siguiente. Bien, ya hemos llegado al día 28 y es hora de tercio, casi 12, hace 12 horas, son las 9 de la noche. Pensemos que son las 9 de la mañana. Pasamos. En los compromisarios están reunidos en el aula del castillo y el arzobispo de Tarragona muestra la voluntad de publicar la sentencia. Porque el 28 se habían comprometido en la Concordia de Alcañiz que la publicación se haría, los compromisarios se reunirían por primera vez en Caspe el 29 de marzo y que en 2 meses, es decir, el 29 de mayo, se habría resuelto ya el problema sucesorio. Pero he de aquí que el 28 de mayo los compromisarios se dan cuenta que no les da tiempo de atender las razones y los derechos de todos los candidatos y proponen una prórroga. Y prorrogan el plazo para publicar el nombre del rey hasta San Pedro. Dicen, el máximo será el día de San Pedro, 29 de junio. El 28 hicieron la publicación. Entonces, tardan entre el 25 al 28, ¿por qué? Porque esperan en esos 3 días, y de hecho llegan en esos 3 días, los representantes, 6 representantes del Parlamento aragonés, 6 representantes del Parlamento valenciano y 6 representantes del Parlamento catalán. El Parlamento Balear de Mallorca está invitado a participar, pero llegó tarde a la publicación. Entonces, el arzobispo anuncia la voluntad porque ya están los 18 representantes de los 3 parlamentos mencionados. Pasamos adelante. Y en el momento en el cual ellos deciden pasar desde el castillo a través de la iglesia y alcanzar las puertas de la iglesia, recuerdan que en la Concordia de Alcañiz, en la estipulación 12ª, número 12, de la Concordia se estipula o se obliga que la publicación formará parte de una celebración litúrgica, eucarística, y que habrá una homilía por un orador sagrado. Cruzan la iglesia y van en dirección a la puerta. ¿Qué es lo que hay en la puerta? En la puerta, eso es lo que dice el texto en latín que he puesto ahí, es ante fores qui respicium versus platea, es decir, ante las puertas que miran hacia la plaza. Lógicamente no había escalera en piedra, aunque un político esta mañana hablaba de que había una balconada desde la cual se sostenía. Vicente Ferrer no, esa piedra es posterior y la talla también es una obra posterior. Posiblemente había un terraplén y eso es lo que obligó a construir un entablado, un entarimado alto para salvar el desnivel entre la iglesia y aquello que había la otra vez que vine, que hubo una excavación enfrente de una especie de balsa de tinte de roca, donde estaban también los hornos que se describen aquí. ¿Qué es lo que encuentran? Encuentran en primer lugar un altar mirabiliter apparatum, es decir, un altar admirable, preparado de manera admirable. Claro, la ocasión lo exige. ¿Y delante qué? Unos escaños, es decir, dispuestos del mismo modo que están los bancos, donde se van a sentar los representantes de los parlamentos. Ahora veremos de qué modo. Los bancos, los escana, eso que parecía ahí ponía escana, son los escaños en castellano, los escaños estaban a derecha e izquierda del altar. Vayamos al escenario, vayamos al altar. En el libro yo hago una propuesta de interpretación que mientras ha salido, creo que está
la corregiría. ¿Por qué? Porque yo pensé que el altar estamos nosotros aquí en la actualidad, como si estuviéramos ante una catedral. Si esta iglesia colegial tuvo en algún momento, hubo vida comunitaria entre los colegianos, con los canónigos y beneficiados, posiblemente habría una sillería de coro aquí. El altar estaría aquí, aunque otras veces la sillería de coro está allá, porque el altar en aquella época estaba de espaldas al público. Entonces yo cometí posiblemente un error al interpretar que estaba en una catedral con coro detrás, y eso es posterior a Trento, posiblemente tarde. Bien, entonces supongamos, y eso es así creo, que en la puerta de la iglesia está el altar. Está el altar, luego veremos quién lo ocupa. Delante del altar se encuentran sentados, pasamos a la siguiente, se encuentran sentados en dos columnas los compromisarios. En el centro, la autoridad eclesiástica, el arzobispo de Tarragona. A los lados, los distintos parlamentos, los distintos compromisarios. A la derecha, Bonifacio Ferrer, Guillem de Vallseca y Francisco de Aranza. A la izquierda, Berenguer de Bardaxí, Vicente Ferrer, Bernard de Gualbes y Pedro Bertrán. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendríamos el altar, una primera bancada, estarían los compromisarios, y detrás vendrían los bancos donde están sentados ustedes. A la derecha, a la izquierda, estarían los 12 representantes del Reino de Aragón y Valencia, porque son los dos reinos, y aparecen descritos de manera alternada. El RA y RV es Reino de Aragón, Reino de Valencia. Entonces aparecen 6 del Reino de Aragón y 6 del Reino de Valencia juntos en uno de los escaños. En el escaño opuesto, a la derecha, los 6 representantes del Parlamento del Principado de Cataluña. No prestamos atención a los nombres, pero todos ellos son los notabiliores, los más notables de los 3 reinos y de los 3 brazos que integran los cortes, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, solo prestaremos atención a los 2 que inician o que principian la nómina de los catalanes: el obispo de Urgel, que es uno de los obispados más antiguos, y el obispo de Barcelona, de acuerdo a Ahmed de los Cortes. Bien, al concluir los 2 bancos, los 2 escaños, la guardia, que son 3, la siguiente diapositiva, la guardia, que son 3, los alcaides, dentro de una cancela, Domingo de la Naja, representando al Parlamento aragonés, Guillem Saera, representando al Parlamento de Valencia, y Ramón Fibeller, representando al Parlamento catalán. Prestemos atención, no porque yo sea valenciano, al nombre de Guillem Saera, que luego nos va a aportar una información capital. Recordémoslo simplemente. Fuera de la cancela de la verja, imaginémonos una verja al final de estas 2 hileras de bancos, fuera de la verja, los 3 capitanes de la guardia, el aragonés Martín Martínez de Marciella, Pérez Sabata y Asbert Sandrilla, catalán. Volvamos al altar, vengámonos aquí, al crucero o al presbiterio. En el presbiterio, ¿quién tenemos? Tenemos a un compromisario que va a ser el que oficie la misa, Domingo Herrán, el obispo de Huesca. Importantísimo, el obispo de Huesca está revestido de pontificado, es decir, pasamos a la siguiente, como muestra esa pintura procedente del Burgo de Osma, va con mitra, báculo y capa plumeada. Oficiará durante determinados momentos de la misa, tendrá la mitra puesta, en otras ocasiones el diácono, se la retirará, del mismo modo que en determinados momentos, sobre todo cuando accede al altar y cuando sale del altar, cuando canta el introito al altar en ley, que es la entrada al principio de la misa, irá
con el báculo del mismo modo que la despedida. ¿Seguimos? El obispo de Huesca está acompañado de las piezas que tenemos aquí. Una, la Vera Cruz. Hemos de tener presente que estamos en un altar fabricado fuera. No hay cruces exteriores, es decir, posiblemente trasladarían el ara del altar mayor o alguna otra ara portátil fuera y necesitaban, lógicamente, una cruz que presida el acto, la Vera Cruz. No hace falta que diga y recordar aquí que la Vera Cruz es la que entrega Juan Fernández de Heredia, que a su vez había sido de Clemente VII. Más cosas se podrían hablar, pero no hace falta. Y en segundo lugar está acompañado del cáliz que también nos acompaña a nosotros. Seguimos. He dicho antes, he aludido antes, celebra la misa, pero ¿qué misa? No cualquiera, una especial. Una que la Iglesia designa como la misa votiva del Espíritu Santo. Todavía se le llama así, y se llamaba así en época medieval. Los diarios de sesiones se refieren a la misa del Espíritu Santo. ¿Por qué la misa del Espíritu Santo? Bueno, pues algunos indicios que permiten justificar el por qué la Iglesia elige esa celebración litúrgica los encontramos en el diario. El primer testimonio que les pongo ahí es un fragmento de una carta de las que aparecen en el diario de sesiones, en las cuales creo que son de los jurados de San Punto, dicen que, al final, encomendémonos o encomiéndense ustedes al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les ilumine, etcétera, etcétera. Referencias de ese estilo, a lo largo del diario, hay infinitas. No hemos de olvidar, si alguno se me ha olvidado, lo recalcaré, que estamos en una teocracia medieval. El mundo medieval es un mundo monárquico. En la cúspide de la pirámide está Dios, en el peldaño inferior está el Papa, que es el vicario de Cristo, y a partir de ahí el resto. Los poderes temporales dependen, al menos ideológicamente, de la cúspide. Y no hemos de olvidar que todos los reyes lo eran por la gracia. ¿De acuerdo? Entonces, la inspiración del Espíritu Santo es clave. El segundo testimonio no está relacionado, no procede del anterior. El segundo testimonio es un texto que tiene en catalán, procede de un sermón de Vicente Ferrer, en el cual Vicente Ferrer explica el por qué se confía tanto en el Espíritu Santo y dice, bueno, pues hay que confiar en él, ¿por qué? Porque gracias a él adquirimos sabiduría y podremos discutir con los judíos y con otros. Nos hará sabios. En realidad, Vicente Ferrer no se estaba inventando nada, estaba leyendo, pasamos al siguiente, estaba leyendo simplemente un pasaje de Hechos de los Apóstoles, el 2:4, dice, se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, que es un texto que se lee todavía en la liturgia de Pentecostés, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, en la misa votiva del Espíritu Santo. Bien, además, otro indicio potente que estuvo presente en la elección, que estuvo presente en los días de las sesiones de Caspe, es el hecho de que se cantó en más de una ocasión el himno litúrgico, el Veni Creator Spiritus. Y qué extraña coincidencia, es el himno que cantan los cardenales cuando se dirigen a la Capilla Sixtina para elegir al Papa. El himno que van cantando todos en comitiva es ese himno cuyo origen se le atribuye a un escritor conocido como Rabano Mauro, que ven ustedes ahí, es del siglo VIII. ¿De acuerdo? Esa, diríamos, inspiración que llega a través del Espíritu Santo aparece representada por doquier en las pinturas medievales o en las miniaturas, como por ejemplo en este misal procedente de la Catedral de Valencia, precisamente la miniatura con la cual comienza la celebración litúrgica, la misa del día de Pentecostés. Y con la antífona de entrada, que es una antífona que dice, el
el Señor cubrió, desparramó, llenó el mundo de sabiduría a través de bien, ya sabemos la misa cuál es. El tenor de la misa podríamos hablar mucho de él, pero no hablamos. ¿Seguimos? Habían decidido en la Concordia de Alcañiz que habría, como he dicho antes, una homilía. Todas las homilías que se pronunciaron en Caspe entre el mes de abril y el mes de junio las pronunció Vicente Ferrer. ¿Pasamos? En este caso, el día 28 predicó utilizando un tema del Apocalipsis, que era un tema de los queridos o preferidos por él. En ocasiones se le identifica como el predicador apocalíptico, porque se le representa con, lo habéis visto, con el dedo y la filatería que dice Tímete Deum, no teme a Dios, porque viene el día del juicio final. En este caso predicó ese tema que tenéis ahí, que es un tema del Apocalipsis, pero que desgraciadamente no conocemos el desarrollo de ese sermón. Es decir, sabemos en qué texto se inspiró, pero sabemos incluso las citas bíblicas que utilizó los padres de la Iglesia, pero no conocemos el texto. Pasamos en todos los manuscritos, el pasaje ese que está subrayado en el manuscrito de Valencia es el que menciona el texto bíblico al cual me refiero. Pasamos así. Bien, concluido el sermón, Vicente Ferrer tenía que leer el acta de la sentencia, pasamos. Y en el diario, el día 28, nos recuerda que en lugar de leer aquella escritura con tachones que hemos visto antes, leyó, como ven ahí en la segunda línea, unum ex instrumentis. Eso quiere decir uno de los instrumentos. Instrumento, en época medieval, designa un documento notarial. Por lo tanto, leyó uno de los 3 pergaminos a los cuales hemos hecho referencia. En ese texto, de ese texto, he entresacado solo ese pasaje, el de arriba, que está en latín, que dice que los súbditos y vasallos de la corona de Aragón deben tener como rey al infante Fernando. En otro pasaje posterior dice que deben el debitum fidelitatis, ¿no? La deuda de fidelidad y el homenaje. Cuenta el diario que en el momento en el cual Vicente Ferrer estaba leyendo ese pasaje, el público asistente comenzó a gritar lo que tiene en bajo, en catalán. Da la versión en catalán. ¿Cómo gritaron? No lo sé porque es estudio. Pero el diario de sesiones siempre lo da, ese texto en catalán. Dice, viva, viva, nostre rey y señor, don Ferran. Ese fue el estribillo o la frase que corearon a partir de ese momento por doquier en casa. Pasamos. Inmediatamente el oficiante, el obispo Ramos y el arzobispo de Tarragona, Flexit Genibus, se arrodillaron, como dice ahí, y cantaron el Te Deum Laudamus como acción de gracia. Mientras la Iglesia estaba dando gracias por la elección, la guardia, que la teníamos fuera de la verja, ¿qué hizo? Hizo el estandarte real. Levantó las 4 barras sobre fondo rojo, sobre fondo amarillo, como tenemos hoy en el campanario y por doquier de Caspe, indicando que ya teníamos un rey, que la Casa Real tenía un rey. He utilizado que es el pendón de la conquista, que se conserva en Valencia, un estandarte del siglo XIII, pero en fin, cualquiera de los pendones o los estandartes reales se tenía. La guardia iza el estandarte. ¿Por qué? Esta diapositiva la he puesto ahí para que seamos capaces de entender lo que significaba la bandera para un colectivo, como la media hoy en día nos da igual, salvo los americanos cuando la ven se ponen un poco en éxtasis. El resto de los países occidentales, bueno, pues la vemos, pero no sucede nada. Tal vez ahora con la roja sí. Pero en este caso, esta es una tabla pintada en Valencia a principios del siglo XV, que hoy en día se conserva en el Victorian Albert Museum de Londres, que es el retablo del centenario de la pluma. Entonces,
la he puesto aquí, ¿por qué? Porque representa a Jaime I en la conquista de Valencia. Jaime I se identifica inmediatamente. Lo identificamos no porque lo digan, sino simplemente porque el caballo lleva la gualdrapa con las armas de la Casa Real, ¿no? Entonces, lo que el diario se describe como que levantaron, izaron el estandarte real, bueno, pues un símbolo que está indicando la Casa Real ya tiene cuenta con un sucesor. Mientras todo eso sucede, pasamos, bueno, pues digamos que hay un despliegue de un ambiente festivo que cunde por doquier. En primer lugar, comienza a voltearse las campanas, suenan instrumentos musicales, hay un gran estruendo, dice el diario, habla de trompetas, habla de tubas, habla de infinidad de instrumentos musicales, sobre todo aerófonos, altos, es decir, no pueden instrumentos de cuerda, sino instrumentos metálicos. Y al mismo tiempo la gente gritando, viva, viva. Y hay un momento, cuando ha dicho ya que todo el mundo está gritando, hay un momento fantástico. Dice que en la plaza comienzan a dar saltos y a bailar los que han asistido como público congregado a la publicación. Y el diario continúa diciendo, pero no solo se detuvo los saltos y brincos y bailes aquí en la plaza. Toda la ciudad, toda la villa de Caspe estuvo inundada por ese ambiente folclórico, de fiesta, de jolgorio, etc. Y dice que duró durante todo el día. Es decir, que si habíamos empezado a las 9 de la mañana, a estas horas todavía seguían funcionando. Los compromisarios se retiran al aula del castillo. Pero antes de que nos retiremos al aula del castillo, volvamos atrás un momento. Hemos visto cómo la guardia izaba la bandera. El diario de sesiones no dice nada más. Pero recuerdan que yo les he dicho, recordemos por un momento a Guillem Saer, al alcaide representante de Valencia. ¿Por qué? Porque he encontrado una carta que él envió a Valencia notificando la elección de Fernando y llega a Valencia 2 días después, el 30 de abril, y describe lo que sucede aquí. Es decir, por lo tanto, tenemos la versión del diario más la versión de Guillem Saer. ¿Qué es lo que hicieron con la bandera? Bueno, pues la bandera, después de izada, posiblemente esa u otra, cualquiera, la cogieron Domingo Lanaja, que es el castellano, el alcaide aragonés, con el estandarte, acompañado de Firmelier del catalán y del valenciano, que cogen la bandera, cada uno por uno de los extremos, y la llevan ¿dónde? La llevan a la torre del castillo y la llevan